Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros del curso de pintura digital. A continuación, haré la presentación sobre la biografía del artista que yo escogí. Escogí al artista pintor postimpresionista Paul Cézanne. Mi nombre es Carlos Martínez, pertenezco a la carrera de artes visuales en el Centro Sur Palmira. Hoy vamos a ver esta diapositiva que nos va a mostrar un poco acerca de la vida de este gran artista como es Paul Cézanne. Mm, Adicional de eso, estudiaremos algunas de sus obras, por qué fue tan importante para el posimpresionismo y qué vino después de Paul Cézanne. También veremos la diferencia entre el arte digital y el arte tradicional. Vamos a hacer un breve recorrido sobre la vida de este gran artista. Dentro del recorrido biográfico de Paul Cézanne, que nació en 1839 y murió en 1906, que fue un influyente pintor postimpresionista francés nacido en el Aix-en-Provence. Aunque inicialmente se formó en Derecho, su verdadera pasión siempre fue el arte. Estudió en París y desarrolló amistades con artistas como Émile Zola, Camille Pissarro. También conoció a Edgar Degas, a Monet y a Manet. Básicamente era como dentro del mismo, se movía dentro del círculo de artistas, pero pues, Paul Cézanne tenía una particularidad dentro de su personalidad y era pues un poco asocial. La obra de Cézanne abarcó pues varias décadas y tuvo un impacto significativo en la transición hacia el arte moderno. Su estilo pues es más conocido por ser el padre de la pintura moderna entre el siglo XIX y el siglo XX. Desde los inicios y hasta la adultez, Cézanne fue pues un pintor ignorado. También su personalidad, como ya se les había dicho, era un poco desconfiada con el mundo del arte. Eh, pues eso hacía que él fuera un poco sociable y pues no tuviera como ese acercamiento, esa confianza entre los artistas vanguardistas de ese tiempo, ¿no? Pero la situación económica de Paul Cézanne no era muy buena, pasaba muchas necesidades. Básicamente hasta la edad adulta fue que gozó como ese prestigio de los pintores de esa época. Eh, Cézanne pues tuvo algo y es que cambió el tema de la representación por la expresión, por crear un diálogo eh, entre el lenguaje corpóreo, entre el lenguaje pictórico y la persona pues que hace la apreciación de arte. Eh, Básicamente Cézanne comenzó a incluir lo que es el tema de las sensaciones, de la expresión y de la idea sobre lo que mira el artista o desde esa cosmovisión y visión interna de ese artista sobre la imagen, ¿no? Eh, Paul Cézanne, eh, pues trabajó muchísimo con lo que fue el tema del color y el tema de la línea. Utilizaba muchísimo el tema de las geometrías dentro de sus composiciones. Obviamente, pues él viene de una educación muy clásica dentro de la pintura, pero comenzó a ondear un poco más en el tema de la composición. Como bien sabemos, la composición no es solamente ubicar a los objetos dentro de un marco, sino que pues también tiene un componente dentro del color. Cézanne era una persona que manejaba muy bien el tema del color y sabía cuáles eran los colores que tenían de pronto más peso visual. Dentro del color él sabía que lo que era más iluminado, más saturado y cálido, pues tenía un peso
dentro de la imagen muy relevante. Gracias a este estudio de Paul Cézanne y básicamente a esta nueva vanguardia del posimpresionismo que él creó, pues ya se deriva básicamente que el cubismo, ¿no? Eh, Él, siendo el padre pues, de la pintura moderna, trató de hacer una relación entre el naturalismo, la expresión personal del artista, el orden pictórico. Él representaba el mundo de una forma exacta desde lo pictórico, ¿no? Desde la composición geométrica, formaba conjuntos complejos que daban vida a unas obras llenas de información. Era una persona que se la pasaba muchísimo tiempo contemplando el día a día, contemplando lo que pasaba en su entorno, en los bares, frecuentaba mucho los bares y le gustaba como plasmar eso, ¿no? Lo cotidiano, en lo que están las personas pues todo el tiempo. Viendo ya un análisis de su obra desde las técnicas, pues como ya lo habíamos dicho ahora, Cézanne es conocido por la innovadora aplicación de las técnicas, la pincelada constructiva, su enfoque en la geometría. Él rompió las convenciones tradicionales al representar la forma a través de formas geométricas y yuxtapuestas. Su enfoque analítico influyó mucho en el movimiento artístico y posteriormente pues, con el cubismo. Aquí podemos ver en la primera figura cómo Paul Cézanne utilizaba las figuras geométricas para realizar las composiciones, para realizar cubos, para realizar lo que era el tema de la triangulación y el tema de lo, del círculo, ¿no? Con eso él básicamente siempre hacía sus composiciones. En el uso del color, como lo vimos anteriormente, y volvemos a repasarlo, pues básicamente utilizaba los colores vibrantes. Perdón. Colores vibrantes, colores cálidos y muy saturados precisamente para darle mucho realce a la obra. Damos por hecho que la composición tradicional pues siempre ha sido así, ¿no? Se ha estudiado que los colores cálidos, los saturados y los iluminados pues son los que más tienen peso visual. Sus influencias pues inicialmente el impresionismo, pero también fue impactado mucho por el arte clásico y renacentista. Yo creo que de ahí viene su afán por el tema de la composición. En algunas obras se alcanza a ver por lo menos lo que es el tema del espiral áureo o el espiral de Fibonacci, donde alcanzamos a ver pues, de que hay una composición muy simétrica, ¿no? En su proceso creativo, pues Cézanne trabajaba meticulosamente, a menudo rehaciendo una obra varias veces, una y otra vez. El proceso creativo pues, reflejaba la obsesión por capturar la esencia y la realidad a través de la simplificación y la geometría. Eso era básicamente lo que él hacía, muy cuidadoso pues como el tema de los detalles y básicamente como la expresión. Mirar el tema de las miradas, el tema del desarrollo de la persona en su espacio, como en su nicho, era algo que le llamaba muchísimo la atención a Cézanne. Aquí vemos algunas de sus obras, vemos las composiciones, que son composiciones pues básicamente siempre son geométricas. En algunas, como la del paisaje que está a mano izquierda, en la parte inferior izquierda, pues vemos a Cézanne que, que utiliza mucho lo que es el manejo de las diagonales, eh, utiliza mucho lo que es la composición o el gravamen o diagonal. Aquí por lo menos en la otra figura vemos el uso de las curvas y de los puntos de fuga. Aquí ya en sus bodegones podemos ver cómo la utilización tanto del color como de la composición con el espiral áureo, vemos por lo menos en la primera imagen cómo se ubica el botellón en el tercio superior derecho, pero pues no juega un papel relevante ya que el protagonismo se lo llevan, como hemos visto, pues los colores cálidos, saturados y brillantes, luminosos. En la segunda composición vemos también pues cómo juega también con esos colores complementarios. Se ve que conoce mucho la utilización de las armonías,
de color, vemos colores complementarios, vemos tríadas en algunas composiciones, en otras vemos dobles complementarios o tetras. En otras vemos sencillamente la utilización de los naranjas, los colores cálidos y los azules, que podrían ser como donde están jugando cartas, podrían ser análogos con un acentuado. Y vemos en las otras composiciones cómo se vuelve a llegar al tema de las tríadas. Dentro de la composición, pues ahí vemos una composición piramidal en la tercera fotografía. En la cuarta fotografía volvemos a ver el tema del espiral áureo que corre desde la cabeza, desde la persona que yace muerta hasta los pies. Eh, la opinión crítica y legado de Paul Cézanne, pues el legado de Cézanne es innegable. Su enfoque innovador en la representación de la realidad y su influencia en movimientos artísticos subsiguientes lo sitúan como un puente crucial entre el impresionismo y el arte moderno, ¿no? La crítica contemporánea a menudo elogia su contribución a la ruptura con las conversaciones artísticas tradicionales. En términos críticos, algunos pueden argumentar que la abstracción y la simplificación de Cézanne podrá resultar inaccesibles para ciertos espectadores. Sin embargo, su impacto duradero en la historia del arte es innegable. Y como ya sabemos, pues Cézanne, además del arte moderno, pues dio paso al estudio ya como desde la forma, desde la abstracción y desde lo figurativo. De ahí pues ya vino el cubismo. La comparación con la actualidad, pues el legado de Cézanne sigue. Hasta hoy por hoy, pues muchos artistas siguen básicamente esta misma técnica, siguen este mismo estudio dentro de la composición y dentro del estudio de los colores y las texturas. Sigue siendo tal cual. Entonces no hay una comparación como tal hasta hoy. Bueno, el análisis de esta obra que llama Preparación para un funeral o la autopsia es una colección particular, no se sabe quién es el dueño, la técnica es óleo y la medida son 49 por 80 centímetros. Cézanne la hizo cuando tenía 30 años. Fue el llamado el periodo oscuro del artista, llamado así por el uso de colores oscuros muy empastados, pero también porque las temáticas eran un poco macabras, la violación, el asesinato o esta autopsia. Son algunos ejemplos de sus pinturas en esos años. En esta autopsia, pues el médico parece ser un autorretrato, parece que fuera el mismo Paul Cézanne por la barba y por la calva. Pero es extraño, ya que según parece, pues a Cézanne le horrorizaban que lo tocaran o tocar a las personas. Entonces, no le daba la mano ni siquiera a los artistas. Hay personas que dicen que podía tener algún tipo de Asperger, pero pues obviamente en esa época pues no se hacían los test para, para este tipo de diagnósticos. Bueno, ahorita vemos cuál es la diferencia entre pixel y óleo. Aquí vemos una pintura a la izquierda que es hecha digitalmente y vemos otra que es en el óleo. Pues bueno, en síntesis, mientras que uno se maneja por números binarios y se compone por píxeles, en la otra pues sí se trabaja, es un trabajo más plástico, entonces, donde se utilizan desde óleos, vinilos. Bueno, pues en esta época, según esta imagen que es de Caravaggio, un autorretrato, pues se utilizaba era el óleo, apenas venían como cambiando del, del temple a trabajar el tema del óleo. Entonces, pues, que pues la diferencia hoy por hoy, pues básicamente es la textura. Si nos vamos a ver desde el arte digital, pues ambas, a una otra pasando por un proceso de digitalización para poderla comparar con la digital, pues son básicamente iguales. Ya en el tema de impresión, sí, pues obviamente la pintura al óleo maneja unas texturas, maneja una tridimensionalidad muy diferente gracias a ese empaste que da la misma pintura, ¿no? Dentro de la pintura digital, sí, también tiene mucho realce por el manejo de las luces y las sombras, lo que ayuda a la tridimensionalidad de la imagen
y a obtener como ese realismo, ¿no? Casi que fotográfico. Dentro de la pintura digital también cabe resaltar que el buen manejo y el buen uso pues, de las herramientas y herramientas acorde para ella, pues nos permite también lograr un acabado muy prolijo en cuanto al arte que queramos hacer. Eso depende también de la línea de profundización del artista. Bueno, dentro de las herramientas está el pincel. El pincel pues ya, como dijimos, la diferencia entre los demás es simplemente pues que se puede manejar algo tangible, algo físico. Con lo digital se podría llevar, pero no depende ya del arte como tal, sino del tipo de Canva que se va a utilizar para su impresión. Pero no va a ser, o sea, va a ser más homogéneo, no va a ser como tan libre como lo que se maneja con el pincel y con las texturas de los óleos, ¿no? La tableta digital es fundamental en el caso cuando uno va a hacer pintura digital o por lo menos en mi caso que soy fotógrafo y retocador, es indispensable precisamente por la sensibilidad que tiene el pincel y que es muy diferente a utilizar el mouse. El mouse pues lastimosamente es una herramienta que cuando uno está empezando pues lo utiliza, pero no tiene la sensibilidad para uno poder llegar a hacer un acabado más prolijo. Eh, bueno, aquí hay unas definiciones dentro de la pintura digital, ilustración, publicidad y diseño. Quise hacerlo de una forma muy análoga para poder partir como desde la base fundamental que es la creación, eh, bocetación o dibujos primero en en papel, o sea, físico, para posteriormente poder pasar a la pintura digital o a la ilustración digital, publicidad y diseño. Estas palabras pues parecen ser muy nuevas, ¿cierto? Y casi siempre cuando uno las ve, las relaciona es con lo digital. Pero en realidad pues lo que es el tema de la ilustración pues siempre todavía aún se mantiene, pero la técnica principal pues básicamente fue a mano, siempre han sido a mano. En la pintura digital, pues ya como su nombre lo dice, es la forma de creación artística que utiliza herramientas digitales pues para la creación de obra. La ilustración, pues la ilustración es la representación visual de una idea, concepto, narrativa a través de imágenes. Según el contexto digital, pues se realiza utilizando herramientas como tabletas, pero como les dije, también hay unos procesos análogos donde muchos ilustradores pueden utilizar la acuarela, el vinilo, y están relacionadas mucho con el tema de la narrativa, con la narrativa. La publicidad, pues, ya implica la creación, difusión del mensaje, que sean muy persuasivos, pues, básicamente relacionados en el tema de las ventas. Es un tema muy comercial. Aquí vemos que dentro de la figura, pues, también se pueden hacer de una forma análoga, o sea, pictórica, con ilustraciones, también en acuarela, en vinilo, en óleos, o también con colores. A veces se utilizaban tintas chinas, se utilizaba mucho también el tema de la serigrafía para realizar este tipo de publicidades. Pues ya hoy por hoy, pues ya hay muchas herramientas digitales también para hacerlas. Eh, y en cuanto al diseño, pues el diseño ya es como la base fundamental de todo, que es lo que implica la planificación y creación de soluciones para comunicar una información y mejorar la estética de un producto. También se utiliza mucho para lo que es el tema de las fuentes y para lo que es el tema de la comunicación ya como tal. Una comunicación asertiva entre la información de que yo quiero mostrar versus la persona que es el espectador. Pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.